en vivo, tribu querida, con un ser impresionante. Iru, ¿cómo estás? Bien, no me esperaba ese, ¿cómo se llama el nombre del? Esto se llama pezuñas, es como Pezuñas. Directamente, nombre literal, ok, perfecto. Bueno, me imaginé como una especie de castañuelas mágicas, básicamente. No me esperaba tanto alboroto para salir al aire, así que muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la gente que nos esté en este momento siguiendo en vivo y a los que nos vean después, así que te veo como muy acalorada y acá hace bastante frío. Contanos un Contrastes. poquito. A ver, porque la tribu, a ver, hay gente que ya te conoce y hay gente que te está por conocer, Iru. Así que, ¿dónde estás? Contanos un poco, a ver. Ah, bien, con el Bueno, mate. no, el mate sí, a donde vaya, Cool. a donde vaya. Sí, sí, creo que hasta cruzando la Antártida, si es alguna vez sería posible, también me lo llevaría. ¿Dónde estoy? Digamos que el terraplanismo y el amor me trajeron en este momento hasta una ciudad acá en Suiza, básicamente. Ah, Sí, una ciudad templaria, si las hay. Pareciera ser como que me encargo de ir, el universo me va llevando tal vez a cumplir algún tipo de misión de exponer, ¿no? Por así decirlo, porque yo nací en la ciudad de La Plata, ciudad ajá. fundada por la masonería por excelencia, porque básicamente toda Latinoamérica fue conquistada por la orden jesuita y posteriormente dejaron a sus agentes masones. Y ahora acá, en Suiza, bueno, es como la crim de la crim, Cruz de Malta, templario, masonería, sionismo, todo junto, básicamente está acá. Ah, no sabía esa parte de Suiza. Y bueno, Suiza es el país donde se mueve prácticamente toda la geopolítica y economía mundial, desde el Foro de Davos, la FIFA, la OMS, el Banco de Pagos Sí. Internacionales, no sé, podríamos ir, la lista continúa y continúa y continúa. Claro, yo lo asociaba más a Inglaterra por algunas cuestiones que te había escuchado también pero sí, se ve que también. Sí, No pero es. Inglaterra es con la City de Londres, ahí donde está el poder financiero, se dice, y es real, incluso tierra prácticamente del Vaticano, la City de Londres, el propio Vaticano, que no pertenece a Italia, sino que siempre esas jurisdicciones son propias, o sea, son propias con su propia jurisdicción, por más que esté dentro de Italia, son tierras separadas del resto del país. Acá, por ejemplo, el propio edificio donde está el Banco de Pagos Internacionales, que yo lo veo por la ventana, básicamente, es tierra Sí. separada de Suiza, tiene su propia jurisdicción. En la City de Londres creo que sucede lo mismo, eso no estoy tan seguro, y el brazo armado es los Estados Unidos, básicamente. Inglaterra, Estados Unidos y Suiza y el Vaticano es un poco lo que se conoce como la sinarquía internacional, que mucha gente ha denunciado en la década de los 50, sobre todo en Latinoamérica. Perón era uno de los que denunciaba eso, pero que bueno, ya hoy en día han ganado un poder que es como que ya lo hacen todo tan evidente que hasta se dan el lujo de llamarse libres y aceptados entre ellos mismos. Libres y aceptados. Estados masones, ¿no? En el caso de la masonería. Después hay otras órdenes que no son tan conocidas. A ver, tribu. Bueno, primero quiero dar gracias a todos los saludos que nos están dando por el chat de todos lados, Iru, de todos lados, de Chile, a ver, de dónde. Bueno, saludos para todos. Saludos, gracias, gracias, gracias por los lindos saludos. A ver, para la tribu que no te conoce, te voy a un poco etiquetar. Sos como un gran investigador de lo que es una palabra que se podría decir está de moda o no, o viene. Tené cuidado porque... Terraplanista. El terraplanismo. Listo. Se No terminó sé, la entrevista acá. no sé si está de moda o no, pero ¿cuánto hace? A ver, pero digamos, no, ya te voy a preguntar cuestiones de la Tierra en sí, porque cuando yo te escuché a vos, me pasó lo mismo, sin conocerte a vos, porque, digamos, esta investigación me llevó a hacerte un montón de preguntas, por esto este encuentro, ¿no? La gran perturbación, y ¿sabes cuál fue mi pensamiento cuando descubrí esta palabra? Si esto es así, el nivel de engaño es Sí, incalculable, incalculable. incalculable. Es una muy buena metáfora, sí.
Y cuando vos dijiste, hay como hacer el duelo, ¿no? Hay como que... No, esas son palabras de Guillermo Wood, básicamente. De Sí, de Guille. Guillermo. Saludos. Hacer el duelo, sí. Pero es verdad, sí, es verdad. Contame un poco, a ver, yo quiero que vayamos desde esa parte que te escuché, que tuviste como un sueño lúcido o una... No, eso no tiene nada que ver. No A ver, importa. no tiene nada que ver, no, todo para mí tiene que ver porque Sí, eso es una sí, experiencia personal. A nosotros no sé, a mí me quedó siempre muy grabado, digamos, mucho antes de meterme inclusive a preguntarme un poco cómo funciona el mundo. sí. No es que lo sepan literalmente, pero creo que cuando te pones a investigar, cada uno lo habrá iniciado de distintos lados. A mí me tocó, y creo que tal vez por una cuestión de época, ¿no? Porque hoy en día la información es abundantísima. Yo cuando tenía esta clase de preguntas allá por los 98, 2000, Sí, o sea, casi con una internet a módem, lo máximo que podías hacer era entrar a alguna VPS, que era como una especie de internet vieja, entrar a la biblioteca, libros, revistas de gente que tal vez más o menos estaba en esa onda. A mí sí. siempre me llamó la atención la pirámide con un ojo en el billete de $1. Eso fue lo que me adentró en el mundo de la geopolítica o de la cuestión más del llano. Pero a la edad de los 22 años tuve una experiencia extracorporal y eso me introdujo en el mundo de la metafísica, digamos, una palabra Con- para redondear, para conceptualizar algo sí. que todo el mundo entiende. Eh, y después el terraplanismo me terminó de integrar un montón de esos conceptos que había tenido ya, digamos, un recorrido de unos 8, 9 años antes de llegar a esta palabra que vos mencionaste. Pero lo del sueño, yo no me gusta, no soy mucho de llamar sueño lúcido porque no me gusta No, la por palabra eso. Lucy adelante. No, pero por una cuestión de simbolismo, de Lucifer. Bueno, claro, Prefiero más un claro. sueño consciente. Un sueño consciente porque era consciente dentro del sueño. Y además de eso, lo que sería un desprendimiento corporal, que eso fue lo que me impactó. O sea, verme el cuerpo en la cama, tener Lo como que una se llama experiencia. viaje astral o No es fue un un... viaje astral, fue un desprendimiento corporal porque en esa oportunidad no viajé a ningún lado, transité por adentro de mi casa, básicamente hasta volver al cuerpo, pero no viajé. Por eso no fue un viaje astral. Pero nada, son esas experiencias, a ver, ¿quién no ha tenido una parálisis de sueño? Si te vas al paradigma médico, científico, neurológico estándar, te van a querer reducir todo eso a impulsos eléctricos en la cabeza y en el corazón, pero quien haya vivido esas experiencias realmente sabe lo que ha experimentado y sabe que eso es un tema tabú, básicamente, porque como es tabú no sé, la práctica de tomar ayahuasca o tomar guachuma o ese tipo de cosas, dentro de la cultura, digo, ¿no? Genérica, son cosas tabú que ni siquiera se abordan y cuando querés encontrar alguna respuesta te vas a encontrar con el paradigma científico imperante que te lo bloquea y todo te lo reduce a, bueno, fue un sueño o fue una alucinación. Sin embargo, después incluso cuando vas a la propia historia, te das cuenta que hasta un Descartes jalaba mercurio para tener experiencias extrasensoriales y poder de alguna manera, no sé, recibir conocimiento de un plano que no sea el físico, porque el plano físico se agota demasiado rápido, ¿no es cierto? Y ahí entramos incluso qué son los pensamientos, qué son las emociones, dónde están, por qué nos Espera, afectan si no tienen forma, ¿esa no tienen experiencia materia. fue natural o, digamos, fue inducida a través No, de no, algo? no, natural. Espontánea, diría yo, más que natural en No sí. la O sea, buscaste, no la buscaste, digamos, no, intencionalmente, te sucedió. Y a me través de esa sucedió. experiencia, vos entonces cambiaste la concepción de lo que son los sueños. No, yo a esa edad me hacía muchas preguntas y era un tema muy recurrente, incluso en reuniones con amigos y demás, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Ah, ¿Qué pasa cuando te morís, básicamente? ¿Qué pasa cuando te mueres? Cuando uno se muere. En ese momento, yo tenía a la persona que prácticamente me crió
junto con mi madre, pero bueno, como vengo de padres separados, mi mamá estaba mucho tiempo afuera trabajando y nos había dejado con lo que era mi tía abuela. Mi tía abuela se había transformado en una figura muy fuerte, ¿no? Para mí cotidianamente. Ajá. Yo, y bueno, vivía en la casa de ella, nada, comía y vivía, jugaba todo desde chico hasta grande, en la casa de mi tía abuela, y claro, ya tenía 80 y pico de años, y es como que, viste, esas preguntas, no sé, hoy en día la juventud sí se las pregunta porque hay tantas distracciones que ese tipo de preguntas fundamentales no te las haces, o si te las haces las intentás pasar de largo o distraértelas, pero que son preguntas realmente para mí súper importantes. O sea, preguntarse qué es la muerte, bueno, creo que te puede dar miedo, pero también te puede llegar a abrir o cambiar ciertas concepciones de cómo vivís el día a día. Esa frase de la canción de La Renga que dice: la muerte está tan segura que nos da toda una vida de ventaja. Me parece que son conceptos que uno a lo largo de la vida se lo va replanteando. Yo me lo planteé a esa edad, se había hecho un pensamiento muy recurrente, pensaba que se terminaba todo absolutamente, o sea, como que era la nada misma. Y bueno, me llegó, yo lo tomé como una respuesta, o sea, el que pregunta, viste, a veces recibe la respuesta, y me llegó esta experiencia en donde yo me vi mi cuerpo en la cama y yo estaba ahí desencarnado. Después, con el tiempo, leyendo, veo que hay mucha gente que ha tenido esas experiencias, y que han dejado, bueno, testimonios personales escritos. No es una cuestión científica, es una cuestión personal. Gente que lo haya experimentado va a saber de lo que uno está hablando, pero si no, uno puede leer acerca de lo que es un desprendimiento corporal. Es algo muy, realmente choqueante. ¿Vos Tan choqueante. le No, preguntaste a tu abuela, digamos? Ah, sí, dale, dale, dale. cierro con esto. A mí me resultó tan choqueante que cuando volví otra vez a estar consciente, se me transformó como en una especie de objetivo tratar de entender qué era lo que me había pasado, porque yo sabía que no había sido un sueño, que no había Wow. sido un sueño consciente, porque aparte transité por mi casa, y después cuando volví a estar consciente y caminé por mi casa, vi las cosas como las había visto fuera del cuerpo. Y de Wow. hecho, esas son cosas, vos pensás que, no sé, hasta la propia CIA, la CIA, la Central de Inteligencia Americana, tuvo y tiene, pero están desclasificados papers de lo que se llama visión remota. O sea, que se contrataba gente en el cual se le ponía un mapa sobre la mesa, y la persona a veces con un palito que tiene como una forma de una letra Y, a veces con un péndulo, se los aislaba completamente en una habitación, y podían localizar objetos o personas dentro de ese mapa a través de lo que ellos denominaban visión remota, que era visión de remota, abandonar el cuerpo e ir a la locación en forma astral. Wow. Y eso ha estado siempre, pues esos son temas tabú, pero que no significa que sean temas fantasiosos, al contrario, hoy en día se siguen tratando de investigar a pleno. Esa fue Iru, la experiencia que tuve. y cuando vos le comentaste esto a tu abuela, porque me interesa también saber qué a lo mejor su respuesta o desde su experiencia, viste que a veces la sabiduría de nuestros ancestros, como Sí, está claro. toda la tierra, ¿no? Plasmada en la historia que no nos quieren contar, está la Claro. respuesta, pero no sé si ella estaba... Mira, yo No lo no, lo comenté, pero mi abuela. abuela, mi tía abuela y mi abuela, y a nivel familiar solamente mi papá y mi mamá, hablando de otros temas, me han comentado experiencias Ah, similares. No mira. mis abuelos, no mis abuelos. Pero bueno, yo siempre recomiendo una página que se llama OB4U, o B larga E, que significa Out of Body Experience, el número 4, for, y la letra U, Ah, foryou.com. genial. Yo esa página la encontré hace un montón de tiempo, antes de cuestionar el modelo cosmológico y demás, y es la única página que encontré que te da una guía, más allá que te lo da gratuito, estando un montón de idiomas. Sí. O sea, para practicar la salida corporal no requiere ninguna invocación a ningún tipo de avatar, de Dios, de nada. O sea, no es una cosa como vamos a pedirle a Buda o vamos a pedirle a Saint Germain. No tiene ningún concepto New Age.
Es simplemente el acto de concentrarse en la respiración, relajar el cuerpo y entrar en un estado de concentración profunda a través de una serie de pasos hasta que te proyectás afuera del cuerpo. Sin ningún tipo, como te digo, de invocación a ningún ser ni nada por el estilo. Por eso también te hacía la aclaración lo de sueño lúcido, porque a ver, Por no supuesto, sea, no sea, todo te vas a encontrar, lo hacen supongo. con todo, pero vos pensás que, por ejemplo, cuando vinieron las órdenes jesuitas acá a Latinoamérica y se empezaron a encontrar con todas las tribus indígenas locales, la ayahuasca en México o en Ecuador mismo y demás, es el huachuma acá en los queros del sur de Argentina. Imagínate que esos tipos, los jesuitas digo, que se han robado hasta cómo se fabrica la yerba mate, porque si vos en este momento ponés yerba mate en la computadora te va a salir yerba paraguanensis o té de los jesuitas, se llevaron esas técnicas. O sea, obviamente que ellos conocen lo que es un desprendimiento corporal. No es que, no, esto solamente se habla en cuestiones, no sé, de conspiranoico. No, esto se sabe, se practica y se oculta. Y se oculta como se ocultan un montón de rituales, algunos que tal vez tienen carácter que no me gustaría ni siquiera verlos, porque tal vez involucran vidas de otros. No quiero usar muchas palabras puntuales por el algoritmo que hoy tenemos esa censura con, ¿no? Pero también hay otros rituales que son muy positivos o que te terminan ensanchando un poco el conocimiento para transitar esta tierra. Estos son uno de ellos. Para mí, tengo mucha gente conocida que se ha sanado de trabas psicológicas por haber tenido una experiencia extracorporal o haber consumido ayahuasca o haber ido a una hipnosis profunda, simplemente. A ver, ¿qué pensás vos de esta cuestión que te voy a comentar? Resulta que yo en la adolescencia era muy fanática, soy todavía, pero de la ecología, digamos, tenía una preocupación y un malestar por toda la contaminación. Y en un momento se me presenta como un pensamiento que es, pero a ver, hace años, ¿no? Y ahora te voy a decir quién me lo confirmó. Si no estuviera el aire contaminado, el agua, la tierra, todo contaminado, si no estuviéramos contaminado nuestro cuerpo, pensé, nosotros viviríamos, o sea, ahí en ese momento pensé eternamente, pero digo, ahora podría decir muchos años más, que no es tanto la cantidad, pero sino el concepto. Cuando con toda esta cuestión de la pandemia empiezo a conocer gente, llegué a la cultura de los esenios. Jesús Sí. era esenio también, ¿no? O sea, absorbió un montón todo ese conocimiento. Y en este conocimiento que estoy abordando, a través de, bueno, de un gran maestro de Uruguay, entonces, Andrés se llama él, o sea, esta cuestión de limpiarnos por dentro y de entender que nuestro electromagnetismo y si todo funcionara de otra manera, que también tiene que ver con, no sé si algo conspirativo o qué, porque para algo o por algo no quieren, o no sé, que estemos iluminados, nosotros podríamos vivir eternamente, como hay pruebas de que sí, podríamos tener estos viajes conscientes, como tenían los esenios, ¿no? Que ellos a su voluntad viajaban para todos lados, ¿no? O sea, y, y no sé qué pensás vos de esta cuestión Mirá, de que podemos realmente, si las condiciones están dadas, no sé si... He pensado también mucho de lo que vos decís, independientemente de la cuestión alimentaria, te lo abordo de distintos lados. Porque primero habría que establecer el concepto y el marco de referencia para decir qué es vivir eternamente. Yo no sé si quiero vivir eternamente en un cuerpo que, nada, llegado, podemos vivir eternamente, pero no vamos a estar jóvenes eternamente. Me parece que el reciclado de la muerte y la reencarnación creo que hasta lo percibo como que puede llegar a ser algo necesario. Yo creo que nosotros de alguna manera pensamos en vivir eternamente en una consecutividad de conciencia. O sea, ¿qué diferencia hay entre vivir eternamente en un mismo cuerpo a cuando vos volvés a reencarnar acordarte exactamente de todo lo que hiciste en la vida anterior?
¿Eso no sería vivir eternamente? Una cosa es vivir eternamente y estar totalmente apegado al cuerpo físico y decir, yo no quiero desprenderme de este entorno, este cuerpo, estas relaciones, de mis riquezas o de mis penurias, lo que fuese, ¿no es cierto? Porque hay gente que tal vez viviendo en otras condiciones que nosotros podríamos llamar el infierno en vida, está deseando la muerte, por decirte, ¿no es cierto? Por una cuestión de decir, no veo otra manera de salir de acá que no sea, ¿no? Energéticamente, porque estoy acá encerrado en estas cuatro paredes por X motivo, ponerle, no sé, ponerle no sé, una persona que fue encerrada injustamente por el sistema en una cárcel en donde está sufriendo a más no poder y que dice, mi cuerpo físico esto no lo resiste más, por favor, sáquenme de acá, aunque sea astralmente. Pero digo, a mí me gustaría, yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una cultura o un conocimiento, una herencia de Sí. cuando nuestros hijos nacen, incitarlos a desarrollar el recordar vidas pasadas? No que o sea, ese tipo de cosas directamente no se enseñan, no se practican. Si un nene, yo he visto varios documentales, no te puedo poner la firma de que sean totalmente reales, pero o sea, lo que pasa es que, claro, cuando te ves el cuerpo en la cama, tal vez esto que te voy a decir lo tomás de otra manera, ¿no? Porque crees por experiencia propia que existe una conciencia más allá del cuerpo físico. Hay un montón de experiencias de nenes que dicen que de golpe están jugando, no sé, con un avión, que el avión cae, que lo hacen chocar contra la pared y cuando los padres le preguntan empiezan a narrar como que estaban tienen 6 años, ¿no? Y el avión te dice, sí, estoy acá con Pedro, Aníbal, y empiezan a nombrar nombres y desarrollan una historia que después se termina sucediendo que los padres lo buscan y era un avión perteneciente a, ¿no? Así hay un montón de experiencias. Entonces digo, ¿qué pasa si en ese buscar la vida eterna en realidad también se puede adquirir recordando lo que hiciste anteriormente, ¿no? Teniendo experiencias de esa índole y no tal vez simplemente creyendo en que la vida eterna es siempre en un mismo cuerpo y en una cuestión de cómo es ahora, pero bueno, que vayan pasando los años y uno termine desencarnando cuando tiene 772 años, por decirte una cosa. Porque también, ¿qué Bueno, pasa? No, digo, no, yo no me quisiera. hay cosas que impiden esa conexión. Por ejemplo, por eso te digo que este tema de la Tierra plana es tan amplio, porque ¿por qué perturba para mí? Porque está todo relacionado con la propia existencia. ¿Por qué? Eso que vos decís, según lo que estoy investigando, sí, no nos meten, uy, se te muteó un poco, si no nos meten virus o digamos, metales pesados o livianos con las vacunas que nos ponen desde que nacemos, porque conceptualmente parecería que venimos rotos, enfermos o no sé qué, si no estaríamos con toda esta cuestión de nuestra sangre envenenada, nuestro aire envenenado. Esa conexión que vos planteás, según lo que parecería ser que se puede dar más fácilmente. Yo no lo sé. Estamos acá para cuestionar, para investigar, para compartir pensamientos. Digamos, yo creo que por lo que te he escuchado hablar, me da la sensación de que lo que hoy tenemos que poner en tela de juicio es este paradigma estructurado que si voy a una universidad, no puedo cuestionar esta autoridad ni medicinal, ni terraplanista o la tierra esférica, ni ninguna, porque arquitectónicamente también hay un montón de cosas naturales que nos enseñan, ¿viste? Y así con todo. Entonces, ¿por qué no empezar a abordar este conocimiento desde otro lado? ¿En qué estábamos a todo Bueno, esto? a ver, no, te sigo perfecto, te sigo perfecto. Mirá, te digo, a ver, a mí me pasan varias cosas con eso que decís, porque concuerdo, yo creo que obviamente, no sé, voy a hacer una analogía que puede llegar a sonar muy simplista, pero quiero decir, si yo tengo que correr 10 kilómetros, es muy probable que me sea más fácil correr 10 kilómetros con unas ciertas características físicas que pesando 180 kilos de más, ¿no? Pero
no significa que no voy a poder correr esos 10 kilómetros. Me refiero a esto. A mí, por ejemplo, yo cuando tuve el desprendimiento corporal tenía 22 años y comía todos los días McDonald's, porque estaba en otra situación totalmente distinta a la propia vida, no me cuestionaba de nada de todo esto, no conocía nada de todo este mundo, era una persona que, nada, totalmente dentro, inside del sistema, modelo científico, entre comillas, haciéndome era fanático de la NASA, yo soy director de efectos visuales desde que tengo 14 años por una cuestión autodidacta, después me profesionalicé, pero inicié de forma autodidacta, entonces a mí, en lo personal, pertenecer a ese mundo de los efectos audiovisuales me había hecho fanático de toda la cuestión aeroespacial y todo lo demás, que hoy critico, ¿no es cierto? Pero quiero decir, yo tuve esa experiencia extracorporal en condiciones totalmente contaminadas. Conozco un montón de gente que ha tenido esas experiencias en condiciones totalmente contaminadas. Si te bajás ese libro que te digo, por ejemplo, y practicás, vas a poder llegar a ese tipo de experiencia, no importa el estado, ni lo que estés comiendo, ni nada. Ahora, con esto no quiero decir que si uno se regularía y de alguna manera se mantendría en un estado más óptimo, tengas mayor facilidad, mejores experiencias, porque te repito la analogía que hice al principio, obviamente, ¿no es cierto? No creo que sea un condicionante, pero creo que te mejoraría muchísimo el entendimiento y además te facilitaría. Y también me parece que hay un montón de cosas que se van decantando sola. Cuando vos te empezás a meter dentro de, por lo menos a mí me ha pasado así, ¿no? Hay algo en tu esencia que cambia, o sea, no te puedo decir ni que te haces mejor ni peor persona, pero empezás a tener otra consideración para con un montón de cosas. Tal vez todos, obviamente, tenemos errores o hacemos cosas que de alguna manera uno después busca aprender para no volver a cometerlas. Algunos podrán estar en un escalón más arriba y te podrán mirar y te podrán decir todavía a vos te falta hacer esto, aquello y lo otro, pero no lo reduciría a esta cuestión puntualmente de cómo uno se alimenta, porque también cuando hablamos de contaminación, hay que pensar entre comillas, en una contaminación en base al conocimiento, en base a las emociones, o sea, no solamente la contaminación es física, sino que también es emocional y es psicológica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que sí me parece que está bueno que está pasando en este momento es que es mucho más fácil compartir información, es mucho más fácil adquirir esa información que siempre fue de carácter ocultista porque la manejaban ellos, y también hay que tener en cuenta que si hoy en día se libera mucho de eso es porque también ahí también debe haber un poquito de contaminación. Por eso en un momento mencionaba esta cuestión de lo que yo considero el New Age, entiéndase el New Age, entiéndase este New Age como una cuestión que te vuelve a reconectar con esas mismas instituciones que crearon esos mismos avatares que hoy nos pusieron a donde estamos, ¿no es cierto? Yo no creo en la existencia de un Jesús encarnado ni nada por el estilo, porque aparte tengo entendido de dónde viene, que son los mismos que nos han creado todos los cuentos de control social. Sí respeto a las personas que lo hacen y me parece más, ya que no hay ningún evangelio del propio Jesús, me parece que si uno le gusta leer la Biblia, yo tomaría las cosas más prácticas y no tanto la parte más poética. La parte poética la leería como poética y la parte práctica la trataría de practicar justamente, porque hay mucha gente que es creyente pero no practicante. Y dentro de esa práctica también trataría de detectar lo que me está coartando libertad en pos de mantener una práctica, una doctrina, si va o no va en contra de lo que yo estoy sintiendo, porque tampoco me voy a poner a practicar cosas que me lastimen. Buscando el equilibrio de no lastimar a los demás, ¿no? Ahí podríamos, cada uno debe desarrollar ese concepto de principios en el que tenés que crear las cartas con las que vos querés jugar. Yo creo que cuando conocí un poco lo que se conoce en Occidente con la terminología de la nueva medicina germánica, empezás a entender que el karma lo pagás, por lo menos el karma de primera línea lo pagás en vida. Porque si vos no sos coherente con tus emociones y sabiendo que vos, si no tenés un bloqueo y seguís haciendo mal, y seguís lastimando, seguís estafándote a vos mismo, mintiéndote a vos mismo, en algún momento lo vas a pagar. Algún órgano tuyo va a reaccionar a eso. Ese es un karma de primera línea, le digo yo como para que se entienda el concepto. Después seguramente existirá algo que tenga que ver en lo astral, puede ser,
de algunos libros como el libro tibetano de los muertos, o algunas lecturas que he leído de un autor francés que ahora no me acuerdo el nombre y demás. Bueno, se habla. El que habla en el doble cuántico, Jean-Pierre. Me parece que era ese, sí, porque no soy bueno leo poco, soy más de ver y leo poco y no retengo muchas veces algunos nombres, me quedo con el contenido, pero quiero decir, debe haber algo, a mí me interesa, por eso te digo, también me interesaría, no digo que lo quiero hacer mañana ni hoy, pero digo, también la posibilidad de desencarnar con un conocimiento previo. Me gustaría experimentarlo, porque también se habla de esta cuestión de que para salir de acá, en el momento ese, uno tiene... Sí. ¿no? Hay tantas historias y pocas prácticas porque estamos todos de vuelta acá, básicamente. Exactamente. A ver, Iru, vos terminaste el secundario y dijiste, yo quiero estudiar, ser realizador audiovisual, me encanta, siempre te gustó. ¿Qué hiciste? ¿Terminaste el secundario y...? No, eso lo encontré a los 12 años, vi la película Volver al Futuro. Volver al Futuro 2 en el cumpleaños de un amigo y o sea, sabía que la película era mentira, porque sabía que era mentira, pero al mismo tiempo me había fascinado tanto que quería saber cómo se habían hecho esos efectos, que estoy hablando año 93, por decirte. Y bueno, ahí comprobé en carne propia, entre comillas, que lo que uno va deseando, de alguna manera se va apilando, ¿no? Y te va llegando. Ya te digo, en una Argentina de año 92, yo teniendo apenas 14 años, de golpe me apareció un libro, digo de golpe porque literalmente fue así, fue a la casa de una persona que había un libro que se llamaba 3D Studio Max, hoy muy conocido ese software, en esa oportunidad era para una versión de Windows, no, sino de DOS, y con 14 años un libro en inglés que ni siquiera yo sabía leer inglés, entonces copiaba lo que decía ahí, pedí plata prestada para comprar una computadora, una 286 en esa época, me acuerdo, voy nombrando cosas porque me acuerdo y me sorprendo, pero ahí arranqué. Cuando terminé la secundaria, yo ya estaba totalmente inmerso en lo audiovisual de aquella época, tuve muchos problemas en la universidad porque en la universidad no aceptaban mis trabajos porque eran avanzados para primer año, para segundo año, y entonces me fui al carajo. En tercer año dije, ¿saben qué, muchachos? Me hacían calcar a mano ahí en Bellas Artes. Dije, no, yo me hago la mía, me puse mi propio estudio. Me puse mi propio estudio de animación y a partir de ahí nunca más paré. Bueno, ahí podríamos analizar esto que comentaste en un momento. Bueno, pará, porque no sé ni cómo preguntarte tantas cosas. Entonces, pero pará, déjame decirte algo, que en un momento lo iba a decir y no lo dije. Digo, en esas cuestiones que no nos enseñan, yo me quedó grabada una charla de Steve Jobs, que el tipo da en una universidad, muy conocida la charla, en la que él va y presenta y dice cómo le había cambiado la vida cuando se enteró que tenía cáncer. Y que el médico le había dicho que prácticamente a los 2 meses iba a morir. Después no terminó resultando que a los 2 meses se murió a los varios años en adelante. Pero como el concepto de muerte y el concepto de saber que vos algún momento no vas a estar más, te cambia la vida. O sea, si vos te lo tomás internamente y lo ponés como algo, como una herramienta, ¿no? Como un temor, son experiencias que te pueden acomodar o te pueden ayudar a levantarte todos los días de otra manera. La charla de Steve Jobs es muy conocida y él habla un poco de el aprendizaje que le dio unir puntos hacia atrás. O sea, empezar a decir, ¿y si a mí me apareció esto? Porque después me hizo seguir esto y después aquello y después lo otro, uno no puede unir puntos en el futuro, los puede proyectar, pero sí puede sacar aprendizaje de lo que le sucedió y cómo fue encajando y tal vez detectar dónde cortó la línea esa de dedicarle un pensamiento y una emoción diaria para que eso se concrete, para volver a retomarlo. Y bueno, ese tipo de cosas. Por eso lo quería decir porque estuvimos hablando un poquito del concepto de vida y muerte y eso es una herramienta para control, porque las religiones ¿en qué se basan? En prometerte que te van a dar una vida eterna si haces las cosas que ellos te dicen, eso es la vida y la muerte como una herramienta. Y te presentan la muerte como miedo para control también, ¿no es cierto? Cuando vos descubriste, decís, o sea, vos ya venías con este conocimiento audiovisual que para lo que después viniste a investigar, que es o sea, que te llamó la atención la Tierra plana, te vino bárbaro porque no te pueden engañar con un video. Dice, no, para que yo sé de esto.
Claro, no tan Bueno, fácil, pero siempre todos somos susceptibles al engaño, eso desde no, ya. pero bueno, el que tiene el conocimiento, porque a mí me pueden mostrar que yo no tengo el conocimiento y me pasa, ¿no? Sí, Eh, pero pará, te voy a decir una cosa, rápido. Fíjate cómo habrá sido que sabiendo todo eso, tardé 35 años en darme cuenta. Tuvo que venir alguien a decirme, che, pará, y si esto en realidad. Y entonces bueno, ahí decís, ahora para entiendo por qué. eso, o sea, pero vos descubriste el ojo ese en el billete que te empezaste a preguntar y después alguien vino, no sé si lo querés contar esa historia, y ¿qué te abrió más el ojo, digamos? Te abrió el ojo. El tercer ojo. Mirá, no en el caso ese, en ese caso el camino fue propio. En ese sentido, lo que fue la geopolítica fue propio. Obviamente, no sé, acá tengo libros, revistas, ¿entendés? Después te vas metiendo, no sé, masones y Ah, masonería, no sé, eso te voy a jesuitas preguntar, porque y hablas cardenales. muchísimo. Bueno, después te vas culturizando de otros libros y bueno, tenés que rescatar lo que te sirve, lo que te parece, lo contrastarás con otra información, pues no podés caer en la confianza de simplemente quienes escriben la historia, ¿no? Eso está claro. Claro, porque o sea, te adentraste de lleno al terraplanismo y empezaste a ver, por todo lo que contás, que no era solo una cuestión de que si la Tierra es No, redonda, ovalada, cuadriculada, circular, sino que en torno a ese círculo hay un montón de sistemas sí, que se opresores, se cae puede no ponerle un adjetivo, pero un montón de de sistemas control, de control. de Porque control. algunos no te oprimen, te ofrecen una libertad tremenda, pero te están controlando igual. Con libertad, pero te están controlando. Vamos a esto, a ver, dentro de lo que vos pudiste investigar, ahora vamos a ir técnicamente a los argumentos de por qué la Tierra es plana, vos tenés muchas cosas para contarnos, pero no es este el punto, ¿no? Porque argumentos y fácticamente comprobables hay. ¿Qué te llevó a pensar o a investigar el tema de este factor controlador? ¿Para qué? ¿Para que seamos esclavos? ¿Para que estemos Bueno, la esclavitud, sí, la esclavitud es uno de los negocios más prolíferos sobre este mundo, desde siempre. O sea, esclavitud es, básicamente, sucede en todos los ámbitos, a diferentes escalas. Lógicamente, creo que la más, nosotros hoy en día, a nosotros cambió un poco el feudalismo a lo que es el feudalismo digital. Entonces, uno cree que no es un esclavo sí, obviamente, de cadenas, de latigazos en la espalda, trabajando de sol a sol. Vos ahora claro, te estás tomando un matecito, estás ahí en musculosa, claro, tranquila en tu casa, yo estoy acá con el sí, matecito pero si no te levantás todos los días y, ¿no? Claro, lo que pasa es que tampoco uno debería poner el término esclavitud en cuestiones personales, porque la realidad es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué le gusta hacer en la vida. Y eso es una cuestión muy difícil. Y eso te deprime, y cuando tenés 20 años no pasa nada, cuando tenés 30, no empezás a decir, che, y yo tengo que hacer esto el resto de cuánto. Y después, más, me gusta cuando te usan la palabra jubilarte, porque júbilo viene de algo que es, ¿no? Se relaciona con la juventud. O sea, vos te volvés joven cuando el sistema decide jubilar, bueno, y ya no podés hacer nada con tu cuerpo porque ya tenés 65 años, 70 años. Así que de júbilo no tenés mucho para adelante. Pero quiero decir, eh, a ver, el tema de la tierra plana, ahí sí se puede decir, yo en lo personal me empecé a dedicar full time a querer entender un poco más en profundidad. Anteriormente, después de que yo vi el billete de $1, siempre fue cuestiones más personales, de investigación personal. Al principio era a través de lectura, programas de televisión, documentales, después empezó a aparecer la internet que hoy conocemos, entonces empezaron a aparecer los canales de YouTube, me subí a toda la de los reptilianos, que hoy no concuerdo que sea como los videos y la información que yo había leído, me subí a todas esas, en algunas te presentan a la masonería como, no sé,
los héroes de la humanidad, básicamente los libertadores de todo, porque ese es el mainstream. El mainstream es que la masonería vino realmente a liberarte de la opresión de la iglesia y son nuestros padres libertadores que nos dieron la libertad, porque San Martín, porque O'Higgins, porque porque aquello, lo otro. Y después terminaron todos durmiendo con la reina en Inglaterra y mirá cómo estamos hoy en día, seguimos vendiendo nuestros recursos naturales, solamente que en lugar de España, Inglaterra. Y es la misma movida. Entonces, quiero decir, hay sí un control de esclavitud que está en el pensamiento, eso no cabe duda, que lo hace a través de la educación. De la educación, que lógicamente la educación también te da herramientas para liberarte, pero no te enseñan a usarlas. Las herramientas que te enseñan de la educación es para controlarte, para adoctrinarte, para que termines siendo un peón más dentro de una línea de producción. Pocos son los que de alguna manera intentan romper con esa cadena. Creo que también hubo un momento en la época, en un momento determinado de la historia, que había más facilidad de romper esas cadenas. Creo que el mundo se estaba configurando a lo que hoy conocemos como como este nuevo orden mundial. Todavía nos sentíamos libres hasta antes de esta pandemia, nos sentíamos relativamente, hey, yo puedo cuando quiero, ahorro y me voy de viaje, hago esto, hago aquello, hago lo otro, y ahora de golpe nos estamos dando cuenta que era simplemente una decisión de la gente que está al control del mundo, esa libertad que vos te pensabas que tenías. Esa libertad que vos creías que tenías porque hacías las cosas bien y tenías plata y yo vivo tranquilo porque mirá, ahora tengo 50 años. ¿Pudiste llegar al origen de este controlador? No, yo creo que el origen, yo creo que yo no sé si hay un origen en el sentido como que hay uno. Sí, creo que el poder está dividido entre varias facciones. La orden jesuita, el Vaticano, los bancos, los dueños, las familias reales, las que no salen en los medios de comunicación, los que crearon, los que fabricaron desde el primer ladrillo hasta el último del Vaticano siguen estando en el poder. Los Ornesi, los Farnesi, los Medici, la orden jesuita dentro del propio Vaticano es una de las principales ramas de control mundial. Vos pensás que la orden jesuita no dio el calendario en el que nosotros hoy nos basamos. El calendario gregoriano es totalmente ellos, te controlan el tiempo, básicamente. Te dio todas las universidades en las que vos hoy te educás, sea pública, privada, católica o laica. No existe el laicismo, no existe. Es más, yo siempre digo con uno de los que está acá en el chat, con Daniel Márquez, siempre decimos, gracias a Dios vivimos en un mundo ateo. Porque, ¿no? Es con ese juego de palabras, gracias a Dios vivimos en un mundo ateo. Porque siempre vas a creer en el culto que ellos te proporcionan. O sea, si vos te considerás una persona atea es porque crees que le está dando la vuelta al sol. Que crees en el modelo, o sea, ¿qué te hizo ateo? Te hizo ateo un modelo llamado heliocentrismo que te vino a decir que vos sos la nada misma en un producto totalmente aleatorio de un origen llamado Big Bang, hasta donde ellos pueden supuestamente, ¿no? Teorizar, porque no lo pueden comprobar, lo teorizan. Entonces vos decís, yo soy ateo, pero seguís a ese culto solar. Y si vos decís, no, yo soy, vamos a decir, católico, y seguís a Jesús que representa el sol. En definitiva, siempre estás bajo el control o de la educación vaticana, laica y gratuita, o de la educación vaticana de carácter religioso. Y en el peor de los casos, sos católico y heliocentrista. O sea, que sería como una especie de hipnosis al cuadrado, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿quién está detrás de todo esto? ¿O cuál es el punto de origen? Creo que en la actualidad, para lo que es el mundo actual de los últimos 500 años, te vas al quién creó el modelo heliocéntrico, quién creó el modelo religioso y quién dio la posibilidad de, digamos, financiarle un poco de libertad a los esclavos. Y esos tres factores son los que hoy te dicen por lo menos quién están al control. El Vaticano, el sionismo a través de los bancos, la realeza y lo que es después las instituciones educativas. Por eso te hablaba al principio de esta sinarquía internacional. La masonería es una de las armas predilectas para manejar la geopolítica, básicamente. Entonces ahí tenés realeza, masonería, Vaticano y la banca. Yo me refería un poco también, un poco más atrás, cuestiones que uno va
no sé, absorbiendo que tampoco las podés comprobar de esta cuestión que he escuchado de si realmente o no somos un experimento genético. Mirá, esa la escuché, se la había escuchado, sí, claro, la cuestión, se la escuché por primera vez a la historia reptiliana, ¿no? Esta cuestión de que está asociado mucho con los Anunnakis, básicamente. Con la historia Anunnaki de que el ser humano, al principio, ¿no? Éramos monos, porque te llevan a la teoría de la evolución de todas maneras. O sea, básicamente éramos monos, éramos primates, simios, ponele la categoría científica que quieras, porque muchos te dicen cuando decís, pero el hombre no viene del mono, te dicen, no, es que venimos de los primates. El mono es un par de escalones atrás de él, ¿no? Es como, bueno, de los primates. En fin, te dicen que la Tierra se creó como te lo dice el modelo de teoría del Big Bang, ¿no? O sea, Sí. pasaron miles de millones de años, la Tierra estaba habitada por animales y uno de los animales que por alguna razón se consideraba más apto para esta raza extraterrestre que había venido a la Tierra porque ellos tenían problemas en su propio planeta y tenían que venir aquí a buscar oro para pulverizarlo en su atmósfera porque ellos estaban sufriendo como una especie de una historia que para mí no tiene ni pies ni cabeza, pero de ahí viene que esta raza toma al primer primate, al Lulú, y genéticamente la modifica para que sea un esclavo servil y obediente. Alguien que le puedas dar instrucciones y que esas instrucciones las pueda desarrollar. En este caso, las instrucciones eran una especie de vení acá, ponete a romper piedra y sacame el oro. Una cosa que vos decís, pero te viniste de 300 millones de años luz viajando en nave y tenés que transformar a un mono genéticamente, dejarlo vivir en paz y te ves tener una tecnología para extraer todo el oro que quieras. Bueno, esto venía de la historia de los Anunnakis, que después yo particularmente vi que estaba metida la masonería a través de Sicaria Sitchin, que fue el que presentó eso. Hoy en día se sigue hablando mucho, National Geographic no, pero History Channel tuvo muchísimo éxito y lo sigue teniendo con esta serie que se llama Alienígenas Ancestrales, que nos cuentan, te muestran a través de toda una manipulación de la historia que en realidad ¿cuál es el mensaje detrás de todo esto? Como están haciendo el cambio de paradigma, te dicen que en realidad todo lo que nosotros escuchamos hablar a nivel religioso de Jesús, de la Virgen María, de Buda, de Gilgamesh, de todo lo que tenga que ver con el hinduismo, los musulmanes, el cristianismo, etcétera, 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 en realidad eran todas naves extraterrestres y seres extraterrestres que vinieron aquí, algunos a ayudarnos, otros a controlarnos, y están haciendo como ese cambio de paradigma. En lugar de decir, me creó una energía divina, decís, me creó un reptil que vino y modificó genéticamente al ser humano. Eso, Nadie digamos, sabe cómo estamos acá. Ese es el punto, ¿me entendés? Nadie sabe qué carajo estamos nosotros haciendo acá. Por lo menos de la gente común, nadie lo sabe. Ahora, si vos vas al Vaticano y le abrís la puerta de las bibliotecas que no te dejan entrar, y capaz que ahí no sé si está la respuesta a por qué estamos acá, pero capaz que está la respuesta a la mentira de por qué no estamos acá, que es la que nos cuentan ellos, ¿no? Básicamente. claro, porque para nuestra alma, estos grandes preguntas, ¿no? Que no resueltas todavía, o sea, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos acá? ¿Y para dónde vamos? Pero ahí ¿sabes? Eso te lo anulan con el modelo heliocéntrico, porque cuando vos tenés esas preguntas, que sos cuando sos pequeño, cuando tenés 10, 12 años, porque estás empezando a ver el entorno de que te rodea, cuando vos te haces esa pregunta ya ni te la haces, porque a los 6 años te hicieron dibujar los planetas y te dijeron que vos sos uno más y que esto fue producto de la casualidad del tiempo y del espacio que se expandió. Entonces vos ya, ¿para qué te vas a hacer la pregunta de quién soy, qué estoy haciendo acá y cómo vinimos? Si ya me la dijeron en el colegio, vinimos de una explosión que, bueno, evolucionó y acá estamos. Y éramos monos y de monos pasamos a primates, a simios y ahora somos seres humanos y ya está, listo. Ya la pregunta de quién somos y por qué estamos acá ya está contestada. Esa es la importancia de volver a cuestionarse eso y creo que el terraplanismo lo que trajo es eso, nuevamente. Claro, claro. Tranquila. Eso
Por eso, muchas, no sé, porque el cuestionamiento, o sea, parece que uno, cuando cuestionás, atacás como, ¿cómo te puedo decir? Toda una personalidad que vos construiste en torno a esta creencia, porque yo soy lo que creo, yo soy lo que deposité este tiempo y estas células que se envejecieron investigando esto para yo tener el título y hoy la autoridad para decirte toma tal medicamento, por ejemplo. Y que de repente venga alguien y te diga, no, mira, esta educación que te dieron durante estos 20 años está impuesta. En realidad, con una plantita a lo mejor o haciendo nada, te curás lo mismo. Entonces, yo creo que es insoportable para la mente sobre todo, no para la razón ni para la inteligencia. Pero el que es inteligente va a decir, bueno, a ver, como me pasó a mí cuando me dijeron la Tierra plana, ¿qué es? O sea, mi mente hizo como un cortocircuito, que no sé si me va a alcanzar el tiempo para preguntarte tantas cosas, pero es perturbador porque ya tenés que cuestionarlo todo. Sí, de hecho creo que, no me acuerdo quién había dicho una vez en el que se decía que justamente, porque a veces te dicen que el terraplanista es una persona cerrada, totalmente bloqueada, cerrada, que no quiere escuchar a No me los demás, parece. y me parece que justamente una persona así es una persona de una mente muy flexible, y de ahí surge lo de Guillermo Good de hacer el luto, porque en realidad para decir, voy a ponerme a cuestionar el fundamento cosmológico Esencial. actual, tenés que tener una mente muy flexible, tenés que pasar muchas barreras internas. Creo que a mí me ha pasado de primero cuando, me pasó algo de lo que vos dijiste, yo cuando, si bien la primera vez que me empecé a investigar el tema de la Tierra plana, lo hice a través de un artículo de un ingeniero en telecomunicaciones, a las 4 horas de haber estado leyendo eso, me pongo a ver una cámara de altitud, un globo aerostático que llegaba hasta los 34 kilómetros de altura, todo en tiempo real, de principio a fin. Y cuando yo vi esa imagen de la Tierra a 34 kilómetros de altura, porque ¿qué pasa? O sea, en la mente de las personas, por lo general Claro. vos ves, experimentás la Tierra como máxima altura un avión comercial, ¿sí? Y después, desde la altura del avión comercial, prácticamente no hay escala, no hay muestras hasta salir al espacio por la NASA. ¿Entendés? O sea, sobre todo ahora capaz que como surgió el tema del terraplanismo, aparece mucha cuestión de globos aerostáticos con cámaras GoPro. Pero yo te estoy hablando de cuando yo era chico, yo me crié viendo la tierra a mis pies, el mar a mis pies, yendo al sur de Argentina y subiendo una montaña y una montaña más alta, y después de golpe el avión. Y ahora, del avión, ¿cómo es la tierra a 30 kilómetros? Ni la más puta idea. Y a 60 kilómetros, ¿cómo era la Tierra? No tenía ni idea. Saltaba de 10 kilómetros directamente a las filmaciones de la NASA con la Tierra esférica perfecta desde afuera. Cuando yo vi por primera vez con mis propios ojos, a través de un video, lógicamente, después tuve la oportunidad a través del grupo ARFLAT de hacer nuestras propias experiencias, pero me importa 3 carajos y después de todo el globo lo creo también por la televisión. Así que yo elijo qué creer y qué no. Después, como vos Claro. decís, hay experimentaciones que te confirman lo que vos intuías, creías, etcétera. Pero en este sentido, veo el globo tirado por gente independiente, sin ningún tipo de fines de lucro, ni querer trastornarte la cabeza como lo hace la NASA. La NASA o cualquier agencia espacial. Y veo la Tierra a 30 kilómetros por primera vez en mi vida a los 36 años. Yo miré eso y dije, es plano, esto es plano, y está quieto, y el sol está cerca, y si esto es verdad, entonces esto es una catástrofe. O sea, si la gente se da cuenta de esto, es un quiebre total del sistema. Todo eso en un segundo lo pensás, se me puso la piel así en escalofrío, me agarró miedo, dije, no, pará, pero capaz que me estoy apresurando Bueno, un poco, detenete ¿no? ahí, detenete ahí. Miedo. ¿Por qué? ¿Por qué a uno dudar? Porque me pasó, o sea, la perturbación. ¿Por qué ese miedo? A ver, Iru, ¿por qué? ¿Por qué te tiene que agarrar miedo dudando de algo que parece,
Y porque pero eso viene desde la cuestión educativa. Vos no te olvides que el sistema educativo está creado por los jesuitas también, ¿eh? O sea, el sistema educativo que nosotros tenemos es el sistema prusiano, es el sistema de los jesuitas cuando son llamados por el emperador de Prusia para educar a sus ejércitos. Por eso vos en el aula, calladito la boca, la autoridad que está enfrente, te parás, te sentás. En el aula y en la iglesia. Vos vas a la iglesia. Es lo mismo, es lo mismo. Te pedís permiso para ir al baño, porque no está capacitado para tomar la decisión. Si el profesor te dice no, que cuántas veces nos los han dicho, y vos así. Bien. Entonces, ese miedo es por adoctrinamiento. Totalmente. A la autoridad, sí, a la autoridad. Incluso también podemos también hacer. Yo no estoy en contra del miedo, ¿eh? Yo creo que el miedo en algunas situaciones te puede hacer sobrevivir y que el miedo en algunas situaciones, o sea, por algo existe el miedo, y por algo existe el amor, y por algo existe la valentía, ¿no? Son todas palabras, son conceptos, pero esos conceptos no es como el tiempo y el espacio de Albert Einstein, que no existe. La valentía la sentís acá, ¿entendés? El miedo lo sentís acá en el estómago, o sea, está bien, no existe partículas de valentía, pero hay órganos adentro tuyo que lo experimentan, ¿no? Entonces, el miedo, en este caso que a mí me dio, fue un miedo tipo arcaico, de tener la certeza de algo, pero que va en contra del poder más, genial, digamos, más corrupto y más dominante del mundo. O sea, yo ya para todo eso, vos pensás que yo ya venía hablando yo ya tenía mi programa de radio, ya venía teniendo charlas, entrevistas como tenés vos con otra gente, participar de eventos, de reuniones, educarme mucho en el control geopolítico a través de la masonería, no tanto de la orden jesuita, porque la curiosidad por la orden jesuita me la trajo el modelo heliocéntrico, pero sí el hecho de que yo entendía ya que el mundo en el que nosotros vivimos ya no era manejado por la política doméstica que te presentan en los periódicos de azules contra rojos o de peronistas contra radicales. Sí. Exactamente, sino que puntualmente estaba controlado por Inglaterra a través de la masonería, básicamente. O sea, por algo todos los presidentes eran masones. Cubriste, o sea, fuiste hasta que llegaste como a ese conocimiento. A esa capa, sí, que hoy, o sea, yo lo descubrí en mi vida personal, obviamente lo descubrí entre comillas, ¿no? O sea, llegué a ese entendimiento a través de, como te mostraba, un montón de cosas que vi, leí, charlé, experimenté y demás. Y eso, incluso cuando yo lo contaba a nivel familiar, mi mamá, porque, como te dije, soy de padres separados, no tuve una infancia al lado de mi padre demasiado tiempo, pero con mi mamá, que mi mamá pasó la época de los militares, mi vieja siendo bailarina y estando embarazada tuvo que bailar con mi hermano en la panza porque la obligaron a bailar básicamente, del teatro argentino y demás. Siempre me crié con historias y en reuniones entre amigos que recordaban la época militar, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el miedo que sentí venía desde ese lado, ¿entendés? O sea, como ver, porque mi mamá misma, muchas veces cuando yo tenía el programa de radio me decía, Irú, vos que salís hablando de la masonería, mirá si te vienen a buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo de ella, ese miedo profundo, lo desarrolló en la época de los militares, en una época muy difícil que muy pocos hemos experimentado. Yo no, por suerte no he tenido que experimentar eso, pero la gente que lo experimentó es muy jodido realmente que te golpeen la puerta de tu casa. Creo que hoy con la pandemia estamos empezando a imaginarnos lo que podría haber sido, pero ese miedo de mi mamá, cuando yo vi esa imagen de la Tierra plana, dije, si esto es verdad, todo esto es mentira, y si todo esto es mentira, o sea, realmente, o sea, nos van a venir a cortar la cabeza a todos. Creo que lo asocié con esa experiencia que tuve desde siempre pequeño. Un poquito más atrás, ese miedo también puede estar de generación en generación cuando vinieron a invadir el territorio. Seguramente. Es que nunca hubo un momento de paz, de lo que entendemos como la palabra paz, porque paz viene de pax, de la pax romana, ¿no? De matarte para no hacerte sufrir. Pero digo, nunca hubo un tiempo en la historia de nuestro mundo, básicamente, tal vez ciertas regiones aisladas, con ciertas tribus, justamente, pero que no eran guerreras y demás. Pero nosotros, desde que estamos acá, es un sacrificio constante atrás del otro. O sea, no hubo un momento en el que vos digas,
no hubo una generación que no haya sido adoctrinada con un shock emocional de muerte. Es como que siempre cada cierta cantidad de tiempo viene, ¿no? este proceso de que vos no te vas a relajar, ¿eh? Shock, Y eso, la doctrina del shock, la doctrina del shock, el documental te lo explica muy bien. es un documental, está bueno. La Sí, está muy doctrina del bueno. Sí. Claro, porque estamos, digamos, parecería ser que nuestro sistema está disponible para que puedan hacer eso con nosotros, digamos, porque saben cómo vamos a reaccionar, saben que vamos a tener miedo, saben que... Saben, nos conocen muy bien, sí, claramente. Sí, Son capaz que institutos de ingeniería social. claro, a lo mejor nos crearon, por eso saben, bueno. Pero Entonces, no, o sea, nos crearon, pero en este momento, ¿a vos te controla un reptil o te controla el Vaticano o te controla los medios de comunicación que a su vez financia el Vaticano? Yo no me voy tan lejos, o sea, en este momento mi primer controlador es el pasaporte, que si no lo tengo no puedo salir ni siquiera del país. Y en este momento mi primer controlador puede llegar a ser un policía que está acá afuera, que es igual que yo, que gana la misma plata que yo y es igual de pobre que yo. bueno, esto es para otra charla, ¿no? Tengo otra información también, justamente que viene de los esenios, pero bueno, no importa. Vamos. No, pero yo pará, yo te la entiendo. El Y es primer una charla. controlador, según dicen, es Es uno mismo. nuestra Bueno, por médula. eso. Es un reptil, digamos. O sea, tenemos el cerebro reptiliano. Sí, bueno, pero eso es un nombre que le pusieron. Sí, bueno, está bien. Pero Y no, bueno, vos pero pará, para algunas culturas, el reptil del conocimiento son las auroras boreales, que son verde, que serpentean, que vuelan, serpientes voladoras, y que Matrix te la hace como los numeritos verdes que bajan, y no es nada negativo, pero ni tampoco está asociado a la serpiente del estilo Kundalini y ese tipo de cosas. Entonces, hay un torbellino tan grande que no queda otro que la experimentación propia. No queda otra que la experimentación propia. Entonces vos te encontraste con todo este panorama y empezaste bueno, te cayó la ficha en ese momento que me estabas contando, ¿no? Que te dio miedo. Llegamos Sí. a ese momento. Me encanta porque en todos los videos tenés un argumento para cada cosa que te refutan de, no, pero tal cosa no, pero bueno, este Eratósteles es que hizo el experimento. No, porque ¿en qué año fue? Y no, es que nadie conoce a Eratóstenes, es como, ¿dónde está el Evangelio de Jesús? O sea, es lo mismo, pero no hay registro histórico de Eratóstenes, pero digamos que la ciencia oficial te dice que aproximadamente 230 años antes de Cristo existió este gran filósofo, matemático, algunos dicen que es griego, otros dicen que era egipcio. Nada. El experimento se puede hacer, sí, el experimento se puede hacer. Y la pregunta es, si yo con ese experimento asumo que los rayos del sol entran paralelos, asumo que la Tierra es una esfera, y le pregunto a ese experimento, en esas condiciones, de qué diámetro sería la Tierra. Pero puedo hacer el mismo experimento y le puedo consultar a qué distancia está la fuente de luz que yo uso como uno de los puntos iniciales para dibujar ese triángulo, ¿no? En definitiva, el agua no se curva, tiramos globo, la Tierra es plana y estática, te lo dice en tu sentido y te lo dice la comprobación. No, pero hay otra cuestión también que vos nombras, que en este adoctrinamiento, por eso es importante vincularlo con lo educativo. ¿Por qué? Porque hasta nos hacen creer que somos imperfectos con lo que nuestros sentidos ven, ¿no? Porque en realidad... Es que vos lo hacés con el pecado original ya, imagínate. Claro. Es lo mismo. Voy a decir, pero... Por mi culpa, ¿viste? Lo que pasa es que los sentidos esos imperfectos, cuando ellos quieren, te dan la razón. Y cuando ellos quieren, no te da la razón. O sea, si yo uso los sentidos para ver, si yo levanto la cabeza y digo, con mis sentidos, veo que la luna se mueve, ¿no? Veo que la luna se mueve. Entonces, en ese momento, mis sentidos me dicen que la luna se mueve. ¿Es porque la luna se mueve? Sí, bárbaro. Ahora, miro el sol, veo que el sol se mueve. En ese momento, ¿esos sentidos me están engañando o es el sol el que se mueve o está el sol quieto? No, en ese caso, tus sentidos te están engañando porque el sol está quieto. Y cuando miro las estrellas... También vos haces, digamos, comentarios donde
hoy, con cualquier celular, podemos comprobar que a lo mejor la otra punta del mundo, digamos, hay 2 soles, 2 lunas, porque Para mí también, no. Si hay dos no, soles, debería haber. Y si hay 2 soles, yo creo que debería haber 2 sombras. No hay 2 sombras. porque viste que te dicen que hay 2 soles, No, pero eso. Hay mucha gente cuando muestra los 2 soles, eso es producto en muchos de los casos, se ve perfectamente que está el sol aparente y por eso no se ve todos los días 2 soles, se ven en ciertas condiciones atmosféricas, porque se refleja la misma luz acá arriba. Entonces parecen 2 soles, pero es la misma. Porque si vos estás viendo 2 soles en el mismo momento, tiene que haber sido así 2 sombras. No hay 2 sombras, o sea, hay una sola sombra. Hay una fuente de luz principal y la otra es una luz aparente, es una fuente aparente. Yo lo veo de esa manera, ¿eh? Yo te hablo de lo que yo he experimentado. De hecho, está asociado con lo que se llama los sundogs, que es esto cuando hay, por ejemplo, muchos cristales de hielo en la atmósfera, que se ven todas esas, digamos, proyecciones del propio sol, en donde aparecen 3 soles, a veces aparecen 3 soles, ¿entendés? Bueno, son orbes fenómenos. oscuros, dice Miguel. ¿Puede ser orbes oscuros? Y ahí podríamos hablar de eso, podríamos ir para cuestiones tal vez de eclipse y demás. Pero Gustavo Cerati te dice errores ópticos del tiempo y de la luz. Bueno, yo creo que son más eso. Yo creo que la fuente de luz es una sola, o sea, una sola en cuanto al sol. Después está la otra luminaria, que es la luna. Sí, sí, por el tema, Hasta donde yo puedo ver hay una sola fuente de luz. No entonces, tengo la verdad absoluta. déjame imaginarme, por lo menos, porque esto es también una cuestión tenemos como un plano, o sea, no deja de ser circular Y vos sabés que la figura del círculo, ¿de dónde surge la figura del círculo? Supuestamente los antiguos dibujaron por primera vez un círculo basado en la circularidad del movimiento del Sol, la Luna y las estrellas. Entonces, ¿por qué tiene 360 grados un círculo? Más allá que es una conceptualidad creada por el humano. La realidad es que arriba nuestro, en nuestro cielo, se realizan círculos. Espirales en realidad, son espirales, ¿no? Pero el espiral es un círculo que se va como estirando hacia arriba, ¿no? Pero digamos que la circularidad existe. Por lo tanto, yo no sé si el mundo es cuadrado y simplemente tenemos acceso a una circularidad. Lo que sí es una constatación es que la Antártida rodea de forma circular hasta donde nosotros podemos ir. Eso sí es una realidad. De hecho, el capitán Cook en sus viajes lo demostró, ¿no? Sí. Ahora te voy a preguntar por qué está restringido eso, pero digo, también está comprobado que estamos como en un domo, lo que se llama domo, que es una especie de cúpula. Yo no abogo mucho por la cúpula. Yo abogo, a mí me gusta, a ver, yo por lo menos de lo que veo, lo que uno puede, por eso, lo que uno puede de manera bastante sencilla, no sé si la palabra es comprobar, pero empezar a observar es que nosotros mismos, por cómo está configurado nuestro ojo, en esa forma cóncava, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿sí? Perdón, convexa. Sí, convexa. Convexa. Pancita. ¿Cómo se comporta la luz y la cuestión atmosférica que nosotros tenemos? Es como que viviéramos en un domo personal de visión. Por ejemplo, hay algo que juega muy a favor digamos, del modelo heliocéntrico. Algo que juega muy a favor del modelo heliocéntrico es que yo veo la luna, la luna porque tiene, digamos, cráteres, no. Sí, tiene cualidades que uno puede realmente apoyarse visualmente. El sol, no, cuando mirás al sol, mirás al sol y no, a lo sumo podrás ver una manchita, pero ni siquiera eso tenés que tener a veces un telescopio y demás. Pero la luna tiene formas muy características que se mantienen ahí fijas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy parado, y vamos a suponer que estoy en el campo o en el mar, y yo miro al horizonte, la luna me está mirando de frente. Siempre me está mirando de frente con una sola cara, pero yo no la estoy
perdón que acá pongo la mano en la cámara para que la gente vea. Yo no la estoy viendo así a la luna en el horizonte, no estoy viéndola así de abajo, la estoy viendo así. Sí, ¿Sí? con esa cara. Exactamente. Pero en realidad, la luna no está ahí. La luna está acá. Lo que sucede es que este movimiento, esto que yo estoy viendo acá, es producto de la atmósfera. No es producto de que el objeto está realmente ahí en el horizonte. La luna está acá y se está proyectando aparentemente acá, pero en realidad cuando nosotros vemos que la luna viene de atrás del horizonte, en realidad está viniendo así recta. Está viniendo recta y nosotros estamos viendo esto. Cuando nosotros lo tenemos arriba, es cuando nosotros no tenemos distorsión. El objeto está realmente acá arriba y le seguimos viendo la misma cara. Y cuando se va para atrás nuestro, vuelve a hacer lo mismo. En realidad no está haciendo esto. La luna se va alejando así, pero se va. O sea que te lo puedo nunca mostrar se así. esconde, no se esconde. Porque eso te No, quería sale preguntar. sale de tu domo personal de visión. Claro, por Ahora, eso, sí, entiendo eso que acabas de explicar. Por eso nosotros vemos que se esconde por nuestra el configuración límite, óptica, sí, pero no y se el límite esconde, visual. es como un infinito recto, se podría decir. No, porque en realidad está haciendo circular, está alejando aquí en forma circular. Lo que pasa es que esa forma circular vos la ves como si fuese una especie de diagonal. Lo que en realidad está haciendo de círculo, que es un tramo muy corto el que vos ves desde tu tamaño, vos en el cielo ves que el objeto hace esta diagonalidad. Lo que pasa es que, mira, a ver, déjame que te comparto, si querés, te Sí, es comparto complejo. Digamos, no es que, a ver, mira, Iru, si esto, espera, a ver, si esto es la Tierra, Sí. no es que la Luna hace este No, movimiento. eso es aparente a tu visión. Hace ese, claro, y vos estás tomando un pedacito chiquitito de ese círculo y ya se fue de tu vista. Se fue. Y nosotros vemos que hace como una parabólica. Claro, de hecho en la astronomía se toma así. O sea, se toma como. Lo que pasa que cuando vos mirás el cielo, mira, te lo muestro acá, te voy a compartir la pantalla. Tenés que entrar al link que te mandé desde tu. Ahí está. Párate que voy a poner ahí y voy a poner. Ahí está. A ver, mira, con esto creo que lo entendés muy bien. Imagínate que esto en realidad no es un domo que cubre la Tierra. Esta es digamos, tu límite de visión personal. ¿Sí? Bien, sí. Este vidrio estaría representando la atmósfera. No vivimos en una atmósfera con un vidrio, obviamente. Lo que pasa es que para condensar cientos de kilómetros de aire, hacemos la experimentación en un vidrio. ¿Bien? Simplemente lo dejo claro para que la gente no diga, pero no. Bueno, esto es para tratar de explicar el comportamiento de esa luz o de esos objetos. Esto es una simulación por computadora porque acá se va a ver bien y después lo vas a poder ver en ese. Imagínate que este domo que está acá es esa condición atmosférica. ¿Sí? ¿Por qué ves en forma circular? Porque el ojo, al ser convexo, vos tenés un ángulo de visión. Un ángulo para acá, tenés un ángulo para los costados y ese ángulo te termina formando un pequeño domo. Ni más ni menos, es simplemente eso. Estamos hablando del ojo humano. Que es con lo que nosotros vemos. Sí. Y las cámaras también, a las cámaras le pasa lo mismo. Sí. Pero imagínate que más allá de tu propia visión, vos tenés como un ojo mundial, que es la propia atmósfera. La propia atmósfera hace de lente. ¿Sí? Entonces, este es el objeto, en este caso este es el Sol. Lo que vos vas a ver acá arriba. Esperate que déjame que adelanto, porque este video no lo hice yo y no sé qué fue lo que tomaron. Acá. Esto que vos ves, ¿lo llegás a ver, ese pequeño asterisco que está ahí? Que yo estoy moviendo. Sí. Ahí arriba. Sí. Esto es el Sol, lo podés ver acá abajo. Sí. Eso que está acá, ahora lo vas a ver más grande, yo la luz la estoy moviendo en línea recta, en este caso la estoy moviendo en línea recta, es lo mismo, si así era un círculo sería lo mismo. Siempre la mantengo a esa altura. Pero si vos empezás a ver acá en la parte de abajo, fíjate que en este domo de cristal, por más que esta luz está acá arriba, ¿dónde la está viendo el observador que estaría dentro de este domo? La está viendo ahí abajo, en el horizonte. Seguí la luz esa. Mirá. Sí, te sigo. ¿Ves? Sí. Y esa luz
el Sol se va a terminar alejando de tu vista sin haber nunca descendido de altitud. Pero para tu observación local, Claro. a través de la atmósfera, vos lo terminás perdiendo. O sea, si yo me ¿Quiere meto decir adentro, que si con un telescopio lo puedo seguir viendo? no, porque el telescopio también tiene un límite y también tiene un lente que es Bueno, convexo. pero lo voy a poder ver mucho más tiempo que mi ojo. En el caso del Sol, no. En el caso del Sol, no, porque por una cuestión del tamaño que tiene, eso lo podrás ver con un barco, pero en el caso del Sol, no. En el Sol lo vas a ver más grande, pero no más lejos. Una vez que se alejó del lugar local a donde está, se fue. Se fue para o tenés que elevarte para volver a verlo un cachito más, o no. O te A ver, perdés. mostrame. Sí, es raro y es igual, ¿eh? Porque tendría que ser así. Bueno, no sé por qué en el caso del Sol no. Porque el tamaño del Sol ya está, como digamos, en su máximo esplendor para ser visible. Ah, Después, una vez que se fue, o sea, tiene una resolución angular que ya es lo suficiente para que cuando se termina de alejar, se terminó de alejar para todos los dispositivos, o sea que está básicamente. mucho más lejos de lo que se puede suponer de un Y se barco. termina, y se termina alejando mucho. Vos pensás que cuando a vos se te hizo de noche, o se te está haciendo el atardecer, es porque a miles de kilómetros está haciendo de día. En cambio, un barco se te alejó 5 kilómetros y ya desapareció. Bien, Entonces ahí sí podés agarrar otro instrumento que al barco te lo acerque. déjame Pero nada entender más que eso. el concepto. Quiere decir que si yo tengo un telescopio que pueda medir miles de kilómetros, No existe eso. Un no, telescopio no puede ver, no no puede ver importa. más de. Ah, ok. Está bien, supongamos que lo creamos. Yo podría ver el sol. No, porque vos tenés atmósfera. Tendrías que vivir en un mundo de fantasía donde, a ver, un noticiero, ¿viste? Cuando un noticiero te dice visibilidad atmosférica, 10 Sí. kilómetros. Bueno, ¿qué significa visibilidad atmosférica 10 Ah, kilómetros? Que no vas a poder ver más de 10 kilómetros porque el aire no te lo va a permitir. El aire no es transparente, tiene un índice de refracción. Según entiendo. dependiendo la humedad, dependiendo las condiciones climáticas, no podés ver para siempre. Lamentablemente vivimos en un mundo que el mundo en sí tiene sus límites visuales, en este caso, y aparentemente físicos también. La Antártida y el polo, lo que sería el centro o el polo norte para la gente que piensa que vivimos en una esfera. Pero bueno, nada, yo entiendo que cuando uno levanta la cabeza y mirás para arriba, sobre todo de noche, te da la sensación de estar en una cúpula. Ahora, que exista una cúpula sólida, físicamente sólida, en forma de cúpula, y eso ya lo dejo más en una narrativa filosófica. Yo no la he visto, y creo que no hace falta tampoco que exista algo así. ¿Y esto que se dice aguas arriba? Y yo lo que te puedo decir por cuestiones hasta donde con instrumental se puede medir, existen gases, que los gases cuando se enfrían a una determinada temperatura se transforman en líquido. Yo creo más en esa teoría que arriba hace justamente, hay una temperatura necesaria para que los gases se vayan cristalizando hasta quedar en un estado sólido, pasando por el líquido, lógicamente, ¿no? Está bueno que este documental está disponible para que lo veamos después cada uno en su casa. Esto es un video que hizo un canal que le borraron ya a un amigo que se llama Pachamama Flat. Esto tiene una voz en donde yo lo explico, pero no está más en YouTube, pero ¿Cómo eh, podemos para... en algún lado lo podés encontrar. Después me fijo a ver si alguien lo subió y te paso el link. En este momento no te podría decir exactamente. Sí, bueno, después te lo voy a pedir que me lo pases y la tribu que quiera, pídaselo también. Y No vos tengo problema. no vas a tener problema de compartir todo esto. No. En lo Entonces, absoluto. ¿vos querés mostrarnos algo más, Iru, de ahí? No, en realidad estaba acá recordando en uno de los PowerPoint, creo que lo tengo, perdón, porque desprolijidades, creo que acá, a ver. Muy interesante ese video, digo, para verlo No, tranquilo, después seguir porque, haciendo claro, mira, preguntas. acá te lo explica mejor, mira, ¿ves? Acá lo tengo mejor desarrollado. Imagínate que nosotros estamos, esto es así, estos
viendo desde afuera, ¿no? Como si estarías realmente afuera de ese sistema y podrías ver Sí. ese domo de aire atmosférico condensado en ese pequeño espacio. Sí. Esto es una cámara que está adentro de este vidrio, ¿sí? De este domo. Perfecto. Entonces vos no ves, para vos, vos no ves que estás adentro de un domo personal de atmósfera, lo ves No. como si fuese el aire transparente. Y esto sería como la visión modo Dios, ¿no? Entre comillas. Sí, Y sí, sí. acá vos vas a ver las vistas de costado, una vista de costado más alejada y una vista de costado más cercana. Acá Ajá. sería, vos fijate que ya de por sí Dale, acá, te voy a correr acá. Así se dale, ve. vos fijate que acá ya de por sí aparece ese puntito de luz en lo que sería la espalda del observador, lo que sería la noche, que de golpe se va a hacer de amanecer. Entonces, fíjate lo que sucede a medida que se va moviendo la luz arriba. Acá la luz se está moviendo en línea recta sin nunca bajar de altitud. Sin embargo, fíjate acá que Ah, la visión local, ves que para el observador que está dentro de esta cúpula, pareciera ser como que la luz va viajando en forma circular. espera. ¿Sí? ¿Eh? Ese duomo de el cuadrado arriba a la derecha, Sí. andate con el mouse ahí, Eh, y haceme con el mouse el recorrido que haría el sol. Es que acá es una línea recta porque es simplemente para ilustrar cómo lo ve la persona de manera local. No, ¿Sí? no, no, mirá, ¿Eh? no, está bien, pero dentro del duomo, Acá, dentro, en esta, no, esta de acá, en la de al es- lado, esta de esa, acá. Sí. sí. ¿Cómo haría Y, el sol dentro del esto duomo? mismo, y bueno, esto mismo que estás viendo acá. Ah, En este caso, el sol pareciera estar tocando el horizonte. Cuando llegan las 12 del mediodía, el sol lo tiene arriba, ¿sí? Lo tiene acá sí. arriba, ahí estaría a las 12 del mediodía, por eso no proyecta sombra. ¿Sí? Ahí lo tendrías vos arriba, entre comillas. Y a medida que se va alejando, en realidad el sol nunca baja, lo podés ver acá en las vistas Sí. laterales, nunca baja, pero la persona lo percibe como que le está bajando en la línea del horizonte, hasta que termina saliendo de su vista. Acá vos ves la visión desde adentro del domo, y ahí podés ver como el sol, vos decís, uy, mirá, ahí se cortó el sol, ya se cortó, pero Pero sin no hace embargo no. movimiento circular adentro del duomo, entonces, está fuera del duomo. No, no. Recordá que esto es una visión chiquitita y cortita. Y acá el objetivo es explicar por qué Sí, parece que el sol se corta en el sí, horizonte. esto No lo se está entendí. mostrando, no se está mostrando el recorrido del sol. El recorrido del sol es circular. Es un Bueno, o sea, si vos querés ver el recorrido del sol, sí, simplemente nada, tenés que seguir el reloj de las agujas. Es un círculo. Nada más que es pero por simple eso como eso. pero lo tengo que pensar adentro de esa, No, es no, afuera. porque eso es la visión personal de cada uno. Una cosa es el recorrido del sol y otra cosa es cómo nosotros vemos la luz del sol proyectada en nuestra atmósfera personal. Este es el mapa más, digamos, que a mí me gusta utilizar, sé que es muy controversial, pero es el mapa que más me gusta utilizar para Sí, explicar. Esto es un mapa de 24 horas del movimiento solar. Cada una de estas casillas representa una hora. Es como si tuvieses un reloj de pulsera de 24 horas. Y el sí. sol, todos los días, el sol hace un viaje en círculo por aquí arriba, y a medida que van cambiando las estaciones, el sol cambia del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio en una forma espiral. ¿Dónde No estaría el es. Ecuador ahí? ¿Dónde estaría qué? El Ecuador. El Ecuador en este, espérate que te abro un mapa con mayor resolución porque eso no, ese mapa es muy, déjame que te lo abro acá, que se va a ver un poquito mejor, ¿no? Imagínate que este es justamente, este es como si fuese un reloj y al mismo Sí, tiempo es una brújula, al mismo tiempo es un compás, todo está basado en eso. El Ecuador acá es, a ver si acá se llega a ver la definición, esta línea de acá, esta línea que es más gordita, esta, sí, ¿la ves? Esto que sí. está acá es el Ecuador trópico, trópico. Y el sol recorrería como si fuera O un sea, de círculo. hecho, ahí está el Ecuador, ahí está el Ecuador. Sí, 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 sí. A Pero el ver. sol hace, pero el sol hace, en realidad,
el Sol hace, mira, creo que en ¿Viste? este. No es tan fácil comprender, va, por lo menos para mí. No, pero es que tampoco estamos educados de esa manera, entonces al no estar educado de esa forma, todo se te hace más complicado. Pero básicamente, creo que por acá debo tener, dame un segundo que... Y esto de arriba del Ecuador, digamos, vos acá, tirás ¿ves? la cadena del inodoro y va para un lado. Nah, eso es una pelotudez total. Ah, Imagínate si en la propia línea del Ecuador hubiese una fuerza tan marcada que das un pasito para un lado y ya el agua gira para el otro lado, prácticamente, no sé, te desgarraría directamente. O sea, claro. es una atracción turística. Sí es una realidad que a nivel, digamos, grandes escalas del estilo tormentas, torbellinos, huracanes, remolinos y ese tipo de cosas, sí hay una orientación más predefinida en donde para digamos, pero ahora te lo explico eso, pero déjame terminar esto. Esto es el Sol. Esto es el Sol. ¿Ves que el Sol hace un 8? ¿Lo ves ahí? Sí, sí, sí. Bueno, esto está fotografiado en la vida real. Esto es una foto que se saca todos los días a la misma hora y por más que se saque a la misma hora, todos los días tiene una altura distinta en el cielo y termina dibujando como un número 8. Ajá. Eso se llama analema solar. Si vos esto, en lugar de verlo proyectado en el horizonte, tuvieses la capacidad de verlo desde afuera, lo que verías es este recorrido a lo largo de un año. ¿Entendés? Es este arbolito de Navidad. Es una espiral que hace, el Sol se eleva haciendo un recorrido en espiral. Cuando en Europa tienen verano, el Sol está más elevado, que es lo que se festeja en Navidad, que el Sol vuelve nuevamente, se queda frenado durante 3 días, crucificado en el horizonte, y después en Europa empiezan a venir los días de calor. Entonces lo que se celebra en Navidad, que es un culto solar, es eso, es el hecho de que en Europa, porque la cristiandad fue inventada en Europa, digamos, comienzan los días más largos y empieza nuevamente a volver la vida, que es el sol que va a traer los cultivos, la cosecha, la comida, nos aleja del frío. Pero no hace frío en Europa en Navidad. Claro, hace frío y después del 21 de diciembre, empiezan a venir los días de verano, hasta llegar a junio, que es el verano. Y lo que se festeja, en realidad, Navidad, se está festejando esto, los solsticios, no el equinoccio en este caso, los solsticios, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Acá está el 1 de diciembre. Se festeja el 21 de diciembre, se está festejando eso, básicamente. Y este es el recorrido del Sol. El Sol hace una espiral con un círculo más chico cuando Europa tiene verano, pero al mismo tiempo está más elevado. Como la Tierra es plana, básicamente, y al ser plana, cuando el Sol nos tiene que dar verano a nosotros, tiene que hacer un recorrido más ancho. ¿Por qué? Porque obviamente, si vos lo ves en un mapa, esta parte de Europa, el círculo es más chiquitito a recorrer, pero acá el círculo es más grande. Entonces, ves esto que está acá. El círculo es más grande, pero el Sol está en una altitud más baja aparente en el horizonte. Los días tardan 24 horas, así que la fuente de luz, en este caso, tiene una aceleración. ¿Por qué? Porque acá tiene que hacer un círculo más grande, pero el día sigue durando 24 horas. Y eso se transfiere a la segunda ley de Kepler, que dice que en realidad es la Tierra la que acelera. Nos ponemos demasiado técnicos, pero básicamente es eso. Y la Luna también tiene un lunalema. La Luna y el Sol hacen un 8 en el cielo, por eso el 8 es el símbolo del infinito, es el símbolo del movimiento continuo, ¿no es cierto? Yo creo que esto amerita, no sé si te comprometo en público, con toda la tribu presente. Acá hay un timelapse de lo que hace el Sol. Dale, contame. Mira, un nuevo encuentro para dedicarle más tiempo, porque te fui preguntando varias cosas. Muy interesante esto. Y lo que pasa es que la Tierra plana, el tema de la Tierra plana, obviamente que es muy largo,
pero claro, tiene un montón de fases, tiene una fase ocultista, una fase histórica, Claro. una fase educativa, una fase científica, lógicamente, porque pará, si vamos a empezar a cuestionar el modelo establecido, tenés que jugar con las cartas científicas. Lo que pasa que después lo que te empezás a dar cuenta es un poco todo esto en la que vos decís, por decirte, che, qué curioso, porque, o sea, este tipo que está acá, que es un cura belga, es el que propuso la teoría del Big Bang. Y al mismo tiempo JP Morgan financiaba a Albert Einstein, y al mismo tiempo Albert Einstein pertenecía a la masonería, y entonces, claro, esa es la parte, y la masonería te dice fe científica en sus logias, entonces, claro, hay una parte que es histórica que no podés dejar afuera. O sea, ¿quiénes fueron los creadores de este modelo? Pero al mismo tiempo tenés que rebatirlo y decir, bueno, a mí no me importa quién lo creó, a mí lo que me importa es si científicamente este modelo cuadra o no cuadra con la realidad. Entonces ahí tenés que ir a combatir con las mismas cartas, una carta científica. Bueno, a ver, estudiemos la mecánica de fluido, veamos qué pasa con el Sol, dónde están los errores de un modelo, los errores del otro, porque la Tierra plana también es un modelo que tiene fortalezas y tiene deficiencias. En lo personal le encuentro mucho más fortalezas a la Tierra plana que al modelo heliocéntrico, pero ambos tienen partes que son creencias. Pero a ver, la idea, me parece, de acá hasta que expiremos, está bueno que estas debilidades surjan más personas poniéndole su impronta o descubriendo, a ver, estas debilidades, bueno, mira, descubrí esto que puede dar solución a esto que no se descubrió. Pero la idea, la propuesta, con todo lo que yo te voy escuchando, Iru, invitar a la tribu a abrir un poco la mente y decir, a ver, ¿qué pasa si sacamos esto de la competencia, de aplastar cabezas, como diría el libro, la biología de la transformación, que dice que vamos a pasar un nuevo paradigma de la competencia a la cooperación? Y yo creo que es así, en forma circular donde se aprende, no uno atrás del otro, sino uno al lado del otro, aportando lo que mira, yo de acá veo tal cosa, no, mira, yo veo esto. ¿Y por qué? Y bueno, a lo mejor nuestro ojo que tiene forma de cúpula distorsiona un poco, hagamos un modelo que pueda explicar, ¿viste? Y entre todos poder... Sos muy buena vos para este mundo. Soy buena. Vos decís que eso no es posible. Sí, sí, es posible y por eso existe una comunidad llamada terraplanista. La mayoría, es más, ahí en Chile mismo, Guillermo Gut ha participado, acá en Europa también se ha hecho. Hay mucha gente que ha dicho, che, vamos a hacer el experimento de Eratóstenes, che, vamos a seguir el recorrido del Sol, y se han puesto tipo astrolabios y relojes solares, y hay un montón de trabajo de colaboración. Por eso también el movimiento ganó un montón de fuerza, por eso cada vez, todos los días amanece el mundo con un terraplanista nuevo, es un tema que nunca paró. Hoy en día la gente se queja de la censura en Twitter, pero ya acá te puedo mostrar desde el propio oficialismo, el año 2019, acá nadie se quejaba en las redes, porque claro, se censuraba a los terraplanistas, pero acá directamente, creo que vos tenés el audio, la directora de Relaciones Políticas y Gubernamentales, Mrs. Juniper Downs, en el Congreso norteamericano, arrancaba diciendo que el tema de la Tierra plana y el tema conspiranoico iba a ser censurado de YouTube. No a través de una censura de borrar videos, sino de no promocionarlo en los logaritmos, en los algoritmos de recomendación. Pero acá nadie decía nada porque eran los locos chiflados terraplanistas. Entonces, a lo que voy es, a pesar de todo ese esfuerzo por tratar de callar las voces, no se ha callado. Es más, el mundo sigue cada vez habiendo más gente cuestionando el modelo creado por la Iglesia Católica llamado heliocentrismo y teoría del Big Bang. Por más que después haya científicos que no son pertenecientes a esa religión, están siguiendo un modelo creado por la Iglesia Católica. Claro, eso se... y eso les duele y genera mucho odio. Claro, que por eso la agresión. Y la agresión viene puntualmente. Primero, la agresión creo que muchas veces está en el propio carácter de cada uno, ¿no? En este sentido de, o sea, si vos yo conozco un montón de gente que no coincide en la Tierra plana, pero no se pone agresiva. Si vos te pones agresivo es porque hay algo adentro tuyo de que de alguna manera tenés una tendencia a joder a los demás.
Eso no tiene nada que ver la tierra plana. Yo creo que esa persona se pone agresiva si pierde un partido de fútbol o si viene la madre y no le quiere traer café con leche a la cama. Básicamente es un poco así, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que genera es, a vos te puede haber pasado, a mí me ha pasado, por un momento te enojás, hay gente que se enfada con uno mismo porque dice, me engañaron y yo no me di cuenta. Las emociones son muy variadas, por eso Guillermo Buda habla de que hay que hacer un luto, básicamente, y eso requiere una, ¿no? O sea, realmente deprimir el sistema, soportarlo y volver otra vez a arrancar. No es fácil, la palabra luto suena como muy, en estos casos como muy liviana, pero realmente es algo así. A gente le tarda más, a gente le tarda menos, pero sí lo que hay es una gran persecución de gente, no importa si es terraplanista o no, de gente que ya por cuestionar el sistema hay gente que no, que pareciera como que le desestabilizan su propio bienestar. Entonces, no, porque a mí el sistema me trató bastante bien, yo tengo mi casita, tengo esto, aquello, y si hay muchos como vos, me van a desestabilizar el sistema que me dio esto. Sí, 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 es más profunda pero no Es podemos mucho. ser tan egoístas de pensar en nosotros mismos, de nuestro entorno, digamos. Para mí la sociedad se construye, la verdad nos hace libres, para mí, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pero ser socio de esta sociedad te puede matar, dice una canción de La Renga también. Entonces, acá el tema es de a qué sociedad, o sea, hay que vivir en una sociedad, hay que ser socio de algo, ahí ya nuevamente, filosofía pura, se necesita Claro. realmente, o sea, pero sí lo que te digo es esto, o sea, genera mucho miedo y muchas veces el miedo te hace violento porque sentís que te atacan tu supervivencia. Entonces, la defensa es a través de la agresión. Después está el tipo que dice, a mí me importa tres carajos, a otro que te dicen, uy, qué tema entretenido, como podemos hablar de fantasmas, pero el que realmente entiende la profundidad del tema, nunca más va a dormir tranquilo hasta de alguna manera sanearse a uno mismo con este tema. O sea, el que entiende la profundidad de lo que se trata, cuestionar el modelo cosmológico, de la palabra orden, orden, el modelo del orden establecido, das un pasito más hacia una posible libertad de conciencia primero, ¿no? Iru, vos tuviste que tomar clases, digamos, tuviste tus maestros para que te expliquen toda esta cuestión. Mira, en realidad siempre fui autodidacta en la mayoría de las cosas que he desarrollado, por lo menos inicialmente. Y después, obviamente, creo que maestro, yo a todos les digo maestro, que haces maestro como estás maestro, creo que hoy en día no sé si es tan necesario. No puedes ir a hacer un curso de tierra plana, eso está claro. Ah, Sí puedes hacer un curso de astronomía, puedes hacer curso de matemática, de física, nada, podés hacer un curso de historia, podés hacer un montón de cosas. Yo seguí mucho a Santos Bonacci para una cuestión histórica. La parte de medicina germánica me instruí, no soy un profesor de medicina germánica, lo uso para mí, para simplemente ayudar a gente de mi entorno, pero lo hice escuchando los propios audios del doctor Fermín Moriano, leyendo algunos libros, consultando con gente que sí son expertos en ese tema y metiéndome en los grupos de Telegram, de WhatsApp. bien. Y nada, y te vas, o sea, maestros somos todos, cada uno en su pequeña No, porción, porque pero vas la, aprendiendo un montón de gente, eso seguro. la tecnicidad con la que estás explicando, digo, uno, claro, tiene esa formación, si, dónde lo puedo aprender? ¿En qué universidad? No, no, No. No, pero puedes hacer, o sea, ahí tendrías que combinar. Hago un curso de coaching para aprender a hablar en público. Después utilizo, bueno, si voy a hablar desde la cuestión histórica, bueno, o sea, si vos querés ser un comunicador, bueno, podés ir a estudiar comunicación social, podés ir a estudiar coaching, podés ir a estudiar un montón de cosas. sí, sí. Yo no soy, por ejemplo, a mí me pasa cuando veo ciertos videos que están muy bien locutados, muy bien guionados, digo, qué bueno ser locutor, podría haber estudiado, capaz que la voz no me daba, y qué bueno que se guionen videos en donde está todo muy condensado. A mí me gusta más el hecho de desarrollar el tema, de ir improvisando, me gusta más como si fuese una clase libre, ¿no? Donde hay un tema, pero la libertad de ir, no, yo siempre le digo
cada vez que transmito en YouTube le digo directos a la deriva, porque en realidad sí hay un tema, pero después se va arborecificando, ¿no? Esa cuestión arborescente y después se termina de unir, pero me gusta la parte Claro. esa de ramificada. Iru, escúchame, te comprometo, tenés ganas para un próximo encuentro que realmente, porque hoy te pregunté de todo, porque fue más como global el encuentro, pero Abarcativo, me gusta más la palabra abarcativo que global. tenés razón. Abarcativo, o sea, porque tiene que ver con muchas cosas, pero me gustaría, yo me quedé con ganas, porque ya va a ser 2 horas que vamos a estar acá para, digamos, darle un espacio de que amacere la información, en un próximo encuentro que nos expliques bien técnica, o sea, más a lo técnico. Entonces, a ver, yo descubrí todo esto técnicamente, así con videitos explicativos de cómo funciona, cómo funcionaría el sol, el sol, la luna, qué son las estrellas, qué pude ver, qué no pude ver, qué me informé. Viste, todas cuestiones más técnicas en una tierra plana de lo que vos fuiste investigando, ¿no? Así con videitos explicativos. Te comprometo en vivo. ¿Tenés ganas para la próxima? Dale, no hay ningún problema. Podemos ir de alguna manera seccionando incluso dentro de eso mismo, porque cada tema lleva su tiempo, pero no hay ningún problema. Si querés, recolectás preguntas de tu audiencia y tratamos de brindar la mayor información posible. Así que, tribu, con todo esto que fue una introducción a las clases que se vienen con Iru, ya les aviso porque va a ser larga la cuestión con los encuentros con Iru hasta que él nos pueda comunicar todas las preguntas que tenemos para hacerle de acá al infinito, Iru. Así que prepárate porque vas a tener que contarle a la tribu varias cosas que te vamos a preguntar. Yo creo, Iru, que debes tener sueño, hambre a esta altura, no sé si ya cenaste o no, pero te voy a dejar un poco reposar, porque si no, siempre digo que tengo más preguntas que células en el cuerpo. Eso es mucho. Pero bueno, yo estoy muy contenta con este encuentro. Saludos te manda la tribu. Sí, Seba, estoy leyendo. Seba, Luege me mandó un libro que lo estoy leyendo. Sí, grosísimo. Seba, lo veo ahí en el chat. Vamos a hacer un encuentro con Seba también. Pero bueno, nuestro encuentro quedó pendiente de aquella vez que no teníamos internet en Venado, o sea, quedó varios encuentros que se fueron postergando. Hoy se concretó. Iru, estoy muy contenta. Gracias. Feliz, alegre de poder... no sé, creo que me da... Son lindas charlas, a mí me gusta. Sí. Bueno, gracias también por eso. De abrir, porque para mí se va a venir otro tipo de educación, digamos, ya no se sostiene lo autoritario, ya no se sostiene el control, y empezar a construir otras cosas. ¿Por qué ser creadores de algo nuevo? ¿Por qué no? Mira, yo te digo que lo bueno detrás de todo esto, yo no sé si se viene. Lo bueno es que tenemos las herramientas ya para hacerlo nosotros mismos. Después si viene o no viene, eso es otra cosa. Lo bueno es que está todo ahí al alcance todavía para hacer nuestra propia recorrida. Hoy más que nunca te lo demuestra el propio mundo, que ya ni siquiera necesitas muchas de las cosas oficiales para vivir en este mundo. Y a mí lo que me quedó claro también, y cada vez me queda más claro, es que somos seres individuales, y lo que a mí me hace bien, en el sentido de, por ejemplo, curarme de algo, que a lo mejor yo voy para lo natural, a lo mejor al otro no. Entonces, no querer imponer por cuestiones de negocio, ¿no? La pastillita, que es mental, que es de todos los, que es religiosa, que es educativa, ¿no? Sí. Mira, creo que hay una... Porque hoy cité varias veces a la banda de música La Renga, pero creo que tiene una canción que deja muy en claro toda esta situación. Voy a simplemente, con esto me despido, a leer una partecita de esa canción que dice así, dice: loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Me seguís? Dice: y a dónde voy, siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termine en un círculo y el final es de dónde partí. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura, esta ironía con qué se cura, si al final es si el final es de dónde partí?
Y todo es así. O sea, la cuestión acá es de dónde partimos. Y aparentemente todo siempre es un círculo Por y el eso sí. final es de donde partí y volvemos otra vez a lo fundamental y volvemos otra vez a querer saber quiénes somos, por qué estamos acá. Y ese es un poco el camino que nos quisieron robar. Pero, bueno, ahora te voy a decir la reflexión final si quieres decir alguna otra cosa, pero digo, No, adelante. en definitiva, esa inteligencia del corazón es la que se impone. Bueno, habría que encontrarle el equilibrio y el balance, básicamente. Pero prefiero seguir a la intuición que a la razón en muchas de las ocasiones. ¿Algo más, Iru, que quieras contarnos antes de despedirte, decir? No, la verdad que te agradezco por este tipo de entrevistas. Yo las tomo más que como una entrevista, como una charla así entre conmigos. Así que, no, pues yo las disfruto mucho. Por eso tampoco me gustó tanto, digamos, compartir pantalla. Porque cuando compartís pantalla ya se corta la cuestión más, ¿no? de corazón y entra la razón. Y entonces hay que prestar atención y concentrarse. Y creo que como una primera charla es mucho más enriquecedor este tipo de flujo de energía que ponerse técnicamente a analizar a ver si el agua se curva o no, cómo el sol trabaja o esto, aquello, lo otro. Así ya que vamos a tener tiempo para eso. vamos a tener tiempo. Sí, exactamente, así que nada, eso. Iru, querido, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, por tu investigación, por tu apertura de corazón, mental, como quieras llamarlo, de creencias, por aportarnos luz desde tu lugar. El que esté de acuerdo, buenísimo. El que no, no hay que ser agresivo, hay que soportar que al otro le interesen otros temas. Ni más ni menos. Soportarnos y... Bueno, ya te comprometí para la próxima después. Ahora no te me vayas que quedamos, ahora agendamos. Dale. Bueno, tribu querida, esto ha sido todo con nuestro queridísimo Iru Landucci directo desde Suiza. Nos despedimos de Iru, gracias mi querido. Nos vemos pronto, no te me vayas. Hasta luego. Vamos, Iru dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.